Hola, buenas tardes amigos. Hoy día estamos con la tertulia. Hoy día le toca la charla a Miguel Moreno. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Bueno, les cuento, nosotros estamos promoviendo este mes la revista de febrero Sí, con la se ve. Paulina Con la Paulina Leroy. Leroy. Exacto, que viene de portada. Por si alguien quiere adquirirla, me habla por inbox. Y hoy día, como les dije, la charla está a cargo de Miguel. Él ya nos ha hecho varias charlas, si ustedes las buscan en nuestro canal de YouTube, hay un seguimiento y un orden de las charlas que hemos hablado de distintos temas, unos más interesantes que otros. No, en realidad he quedado muy impresionada de lo poco que uno sabe de las tendencias, y que me impresiona también que mucha gente ha visto los videos, no en este momento, sino que los ven después en YouTube, que no había muchas Qué preguntas bueno. también. Y eso es importante porque eso significa que nos ven, que les importa el aprender. Bueno, quiero saludarlas a todos el San Valentín y la semana pasada hicimos tertulia porque andábamos todos románticos y porque algún día tiene que descansar la conductora para que le toque. Así que feliz San Valentín a todos los que nos vi, un abrazo enorme y dejo con usted a Miguel Moreno en la charla literaria de hoy. Hola a todos. Veo que respondió Marianela, la saludo Marianela y Juan Francisco también. Y después los que se vayan sumando, Hoy día vamos a hablar un poquito del CADA, del Colectivo de Acciones de Arte, ya para seguir un poco más con todo esto que ya empezamos la semana pasada cuando hablamos de el taller de literatura potencial y las formas más cercanas que hemos tenido de expresiones artísticas. Y dentro de esas formas, en la escena de avanzada, entre los 70 y 80, el CADA tuvo una voz importante. Y también hay que ver más o menos el contexto en que se generó. 70, 80, estábamos en plena dictadura cívico-militar. Y por lo mismo, es posible que este tema, de alguna forma, tengamos todos, o algunos de nosotros, cosas que aportar, porque a lo mejor vieron alguna de las acciones de arte, sabían un poco de la existencia de esta agrupación, y de esa forma podemos enriquecer un poco la conversación. Siempre, cualquier cosa que me quieran decir, el micrófono está abierto, así que simplemente interviene. Bueno, como les comentaba, ahora nos vamos a fijar un poco en todo lo que fue estas neovanguardias, podríamos llamarlo de esa forma, acciones bien experimentales que surgieron en Chile desde los años 50, mucho con la generación del 50 en adelante. Cuando hablo de la generación del 50, estoy pensando en Enrique Lihn, estoy pensando en Jodorowsky, y en quien fue su maestro durante un tiempo, que fue Nicanor Parra. De ahí salieron varios antecedentes que fueron desembocando después, hacia los 60 y 70, con otras manifestaciones donde está muy involucrada la poesía. Y también, por supuesto, expresiones visuales. Pero en la poesía, en los 60, ya estaba trabajando con Juan Luis Martínez, Raúl Zurita, la Cecilia Vicuña, Ronald Kay, varios en realidad. También en los 70 llegó a Chile una crítica francesa, que es Nelly Richard, y que también ella se preocupó bastante de trabajar la parte visual con gente como Eugenio Dilborn, o dentro de la performance con otras personas, con Carlos Lepe sobre todo. A Carlos Lepe se le considera uno de los principales performeros acá en Chile. Así que vamos a meternos un poquito en este viaje para ver otras expresiones que va adoptando la poesía, otros terrenos de los cuales se apropia y en donde en rigor sale del papel, sale del libro. Quizás estamos nosotros muy acostumbrados todavía a ver la poesía dentro, la poesía como con su papel escrito, ¿no? En el libro, en los trípticos, en las revistas. Pero la poesía salió de ahí, porque en rigor
a muchos poetas, a muchos artistas se les hizo chico el formato Babel y empezaron a hacer acciones poéticas, intervenciones o instalaciones poéticas en otros formatos. Seguramente ya todos hemos escuchado o visto a lo mejor algunos videos de Raúl Zurita cuando escribió En el cielo de Nueva York su Amor es Chicano, que aparece en el libro La Vida Nueva. Pero no solo él, Alfred Jark también es un artista visual que hizo bastantes intervenciones en el espacio público. Y ahí, aunque después lo voy a repetir en la presentación, me gustaría hacer dos. La Nelly Sala, cuando hizo su performance de hacer popó en la Constitución. La Elineira. La Elineira, perdón, estoy pensando en la Nelly Sala porque ya escribí puro de la Elineira, cuando hizo también esa un tipo de performance. Claro, claro. Eso es más bien un acto performático, sí, sin duda. Pero yo quiero establecer dos conceptos. Primero, un concepto que son las instalaciones, que están muy aparejadas con la parte visual y también poética. Estoy pensando en las instalaciones de Eugenio Dittborn y de todo un grupo de artistas chilenos, en donde seguían trabajando al interior de los museos. Por lo tanto, las instalaciones, no las intervenciones, las instalaciones son aquellas expresiones artísticas de distintas confluencias que se siguen desarrollando en cuatro paredes, ¿ya? En una sala de arte, en la sala del museo, etc. Y hay otras más que se apropian del espacio público. Y esas que se apropian del espacio público son las intervenciones. Entonces, por un lado tenemos las instalaciones adentro del museo y las intervenciones en el espacio abierto, en el espacio ciudadano. Y dentro de eso, por supuesto, el grupo CADA tuvo mucha influencia. ¿Y por qué? Porque muchas de sus acciones, que en rigor solo hicieron 5 durante todo el tiempo que vivieron o que estuvieron activos, que fueron entre el año 78 al año 85, si mi memoria no me engaña, durante todo ese proceso, ellos hicieron 5 intervenciones, pero al hacerlas, se colocaron dentro del concierto internacional de acciones poéticas. Y porque no solo se hacían en Chile, muchas de estas acciones se hacían en Chile, pero a la vez en el extranjero, al mismo tiempo. Entonces, esa fue una de las cosas interesantes que tuvo este grupo, que no, como les digo, no solo hacían cosas dentro del país, sino que se contactaban con otros artistas en otros lugares y las hacían en otros espacios. Amaya acaba de entrar, bienvenida. Y bueno, yo voy a, como siempre, compartir pantalla, les voy a presentar, mostrar una presentación y ojalá le pongan sonido porque al final, Pauli, esa es la Pauli. Hola, Pauli. Y hacia el final hay un video que tiene un poco de sonido. Así que vamos a... Perfecto, compartimos pantalla, compartimos sonido. Y aquí está. Y espero que lo puedan ver. Se ve, espero. Insisto, cualquier consulta, intervención que tengan, la hacemos al tiro nomás. No hay que esperar necesariamente que yo termine esta presentación, o esta breve charla. En todo caso, hablar de toda la escena de avanzada en 30 o 40 minutos son solo pincelazos, ¿no? La idea, como siempre, es mostrarles algo que ustedes después pueden seguir investigando, si es que así lo desean. Y hoy día vamos Estos a ver... temas también son parte de tu taller, ¿verdad? ¿Perdón? Estos temas también tú los abordas mejor en tu taller, ¿cierto? Para pasar Sí. el aviso también, porque Sí, tienes sin un duda. taller donde Sí. se habla mejor del tema. Claro, yo tengo un taller que dura todo un año. Yo ya partí ahora en febrero con un grupo de personas, se pueden integrar las que quieran, por supuesto, y en donde estamos tratando aspectos desde el romanticismo hasta nuestros días. Y en ese espacio que dura todo el año del taller, en algún momento empezamos a hablar de poesía visual y también de esta sección que son las
las intervenciones. Bueno, vamos a hablar de las 5 acciones de arte del grupo CADA. El CADA es el colectivo de acciones de arte. Este colectivo estaba conformado por 5 personas. Estaba conformada por artistas visuales, 2, la Lottie Rosenfeld y Juan Castillo, que están acá. También estaba el sociólogo Fernando Balcells y los escritores Diamela Eltit y Raúl Zurita, que por esa época eran pareja. Con el tiempo, en todo caso, el CADA se fue desgranando. Juan Castillo se fue a Europa, Balcells dejó el grupo, y con la beca Guggenheim que se ganó Raúl Zurita y se fue a Estados Unidos, también dejó el colectivo, pero en el transcurso del año. Sin embargo, participaron bastante en toda esta, en idear estas acciones de arte que intervenían en los espacios. Claramente la parte visual estaba muy a cargo tanto de Lottie Rosenfeld como Juan Castillo, el aspecto literario lo veía Zurita y Diamela Eltit, y Fernando Balcells estaba muy a cargo de las teorizaciones de cada una de las acciones y de ir presentándola y discutiendo en distintos foros que se hacían en relación a esto por la época. Pero esto no salió así de manera espontánea. Sabemos que en el arte nada se genera de manera espontánea, siempre hay una serie de antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes de este grupo? Entre los más importantes está el quebrantahuesos. Ustedes me imagino que han escuchado hablar del quebrantahuesos. El quebrantahuesos fue un diario mural que fue publicado a fines de los 50, a principios de los 60, ideado por Enrique Lin, Nicanor Parra y Alejandro Jodorowsky. Y de lo que se encargaban estas personas era simplemente hacer un diario mural haciendo recortes de distintos medios de prensa, y lo iban modificando, iban haciendo noticias bien disparatadas, bastante algunas surrealistas, otras con el tono muy típico de la antipoesía, irónico, chistoso, con ese humor negro, y lo colocaban en el centro de Santiago, principalmente en 2 lugares, uno que era un bar, el Naturista, y otro que tenía que ver con la Universidad de Chile. Y hay mucho mito con esto. Afortunadamente hay digo mito porque estos diarios murales, muchos de ellos no se conservaron. Pero en la revista Manuscrito del año 78, de donde saqué algunas fotografías, ellos publicaron algunas, entre comillas, originales, fotos de los originales de estos diarios murales del quebrantahuesos. Aquí les voy a mostrar algunos, para que tengamos una idea de qué es lo que iban haciendo estos chicos, Parra, Lin y Jodorowsky en ese momento. Y si se fijan, está el humor negro. Con la venia de las autoridades, una robusta mujer de 30 años pide corrupción. Señorita, y pone una mujer barbuda, aprenda a perfeccionar la hermosura de su rostro, etc. Entonces estos gallos iban haciendo, como les digo, estos diarios murales, y cada cierto tiempo los iban renovando, iban haciendo distintos. Se hizo una costumbre, de manera tal que la gente empezó a esperar la aparición de estas publicaciones. Muy mezclada, por supuesto, el discurso poético con la imagen, como lo estamos viendo acá. Esto tiene mucho que ver con los artefactos parrianos, sin duda. Voló un tren en Paine todo el día, en un homenaje del sabio Ramón y Cajal, aparece por ahí. Entonces, claro, este es uno de los antecedentes del grupo CADA, pero no solo de él, sino también de toda la corriente poética que se generó hacia los 60, en donde, como les dije en algún momento, ya estaba empezando su trabajo un Juan Luis Martínez, una Cecilia Vicuña, un Eugenio Telles, por ejemplo, entre varios otros. Pero además existe una serie de antecedentes históricos. ¿Y cuáles son estos? Pongámonos en el contexto histórico en donde se desarrollaron todas estas expresiones. Primero estaba todo el tema de la Guerra Fría. Había una constante tensión entre el bloque
oriental y el occidental, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estaba, por supuesto, la guerra de Vietnam. Se desangró Estados Unidos por esa herida. Una guerra que nunca pudo ganar. Hay varias guerras en las que ha participado invadiendo a Estados Unidos y la resistencia que le colocan es feroz, a pesar del uso indiscriminado del napalm, por ejemplo, que usaron en la guerra de Vietnam. Por supuesto, también está la Revolución Cubana. Y eso también les produjo otro flanco abierto a Estados Unidos. Por un lado están con todo el tema de Camboya, de Vietnam, la Indochina, y acá justamente en su patio trasero, una isla, se le ocurre lanzar una revolución e instaurar un sistema socialista comunista, la Revolución Cubana. Más adelante eso se iba a expandir hacia Centroamérica. ¿Y qué pasó en Chile? ¡Wow! En Chile también bien nos pasó, pues, con la revolución con Vino de Empañada de Allende. Pero en Europa estaba pasando todo este tema del Mayo francés en el año 68, con esas frases tan conocidas como seamos realistas, pidamos lo imposible. Por lo tanto, hay todo un nivel de ebullición, de experimentación política, artística. Como le digo, el gobierno de la Unidad Popular y el detestable 11 de septiembre de 1973, el inicio de la dictadura de Pinochet, una de las dictaduras más sangrientas y horrorosas, y que vino aparejada de un apagón cultural feroz y, por supuesto, de todo un tema de resistencia contra la dictadura. Además de que nosotros nos transformamos en la probeta del neoliberalismo. Acá en Chile, en ningún otro país se ocurrió, se aplicó con la experimentación para plantear una nueva filosofía económica, social, política, que es el neoliberalismo. Entonces tenemos bastante ya claro, más o menos, el espacio político y social en que se desarrolló esto. Bueno, la Nelly Richard, que como les decía es una francesa que se avecindó acá en Chile, elaboró el concepto de escena de avanzada. Y ella se refiere a escena de avanzada a un grupo de artistas de distintas índoles, de distintas prácticas, ¿no? Siempre dentro del campo antidictatorial. Eso es súper importante, ¿eh? Porque ellos tenían un discurso contra la dictadura, ¿no? Se caracterizó por el experimentalismo neovanguardista. Lo estoy leyendo casi tal cual. Esas prácticas se generaron después del año 77 desde la plástica y desde la literatura. En este sentido, la literatura siempre ha sido súper importante, planteando una reconceptualización crítica del lenguaje, de las técnicas usadas, de los géneros, de el cruce de los géneros artísticos, ¿eh? La literatura, las visualidades. Y eso golpeó claramente con toda la tradición artística y literaria imperante del momento. Pero no solo imperante desde un punto de vista, digamos, más conservador, que seguían pensando que el arte tiene que ser un cuadro que se cuelga en un museo. No, también contra la opción artística y de denuncia de la izquierda más ortodoxa, por ejemplo. Porque claro, durante la dictadura se plantearon dos tipos de lenguaje, siempre antidictatoriales. Uno que era sumamente directo, el que nosotros podíamos ver en los panfletos, en los poemas militantes, en los poemas de denuncias, en canciones como las del Canto Nuevo, ¿no es verdad?, en los 80, en donde incluso se llegó a trabajar en un lenguaje lleno de metáforas, medio solapado, incluso porque, claro, si tú corrías riesgo, si estáis siempre con un sapo al lado, con un dino, con un CNI, siempre estando al lado, metido en las peñas, bueno, en los mismos grupos, y siempre se arriesgaba el pellejo en esa época. Entonces, estaba Por eso había muchas metáforas también en las canciones, pues por supuesto. Para que no se notara tanto. Pero la gracia era que nosotros los entendíamos. Entonces, cuando, por ejemplo, Santiago el Nuevo Extremo cantaba en A mi ciudad, decía, en mi ciudad murió un día el sol de primavera, a mi ventana me fueron a avisar, ¿cachai? Oye, esa cuestión, si tú lo lees ahora, a lo mejor puede ser hasta naif, ¿cachai? Medio media ingenua incluso, pero en esa época era todo un grito de rebeldía y todos entendíamos a qué se refería con que murió un día el sol en mi ventana, el 11 de septiembre, y la huevada, ¿cachai? Y además estaba también el miedo de los propios artistas. Yo me acuerdo que una vez
el Pancho Sasso hablaba del sapo interior, y era que de repente decían letras para sus canciones, pero el sapo interior de cada uno de ellos les obligaba a incurrir en más metáforas, así como para pintar un poco, ¿no es verdad?, pasar más piola. Entonces, estaban todo este tipo de situaciones, como les digo, el discurso más directo y combativo de una izquierda más ortodoxa, y estas otras prácticas neovanguardistas que eran mucho más experimentales, pero que también estaban dentro del campo antidictatorial. ¿Mm? Y aquí es donde hacemos estas dos diferenciaciones que yo ya se las comenté. Las instalaciones es una propuesta artística multimedial realizada generalmente al interior de una sala, de una galería, de un museo, o sea, siempre dentro. Y las intervenciones, que son lo mismo, la propuesta plástica multimedial, pero apropiándose de la calle, del paisaje, haciendo lo que se llamó las acciones de arte. ¿Y qué es una acción de arte? Esto lo voy a leer a la pata. Las acciones de arte son manifestaciones de muy distinto orden y disciplina, pero que tienen en común darle mayor importancia al proceso y a los procedimientos artísticos que al producto final, hasta el punto que el producto final pasa a ser irrelevante, llega a desaparecer, hasta el punto de considerar la acción como la obra misma. Estas propuestas se alejan de los postulados del arte como un objeto, como una mercancía, que es lo típico que todavía sigue en muchas mentes, y se trata de crear acciones de carácter efímero e irrepetible. Muchas de las acciones de arte duran apenas unos pocos minutos y no eran posible volver a repetirlas. Pero lo importante era el proceso. Entonces, y esto era para comprender justamente la vida misma como el material de la obra de arte. Y en este concepto de acciones de arte es donde aparece el grupo CADA. El grupo CADA realizó cinco intervenciones o acciones de arte entre el año 79 y 85. Ahí ha fallado por un año. Además de otras varias instalaciones durante ese periodo. Incluso entre medio de estas cinco acciones que están un poquito separadas unas de otras temporalmente, cada uno de ellos se preocupó de elaborar ciertas intervenciones o instalaciones de manera particular, cada uno de sus componentes, cada uno de los componentes del grupo. La primera acción de arte que hizo el grupo CADA se llamó Para no morir de hambre en el arte, y se realizó tanto en Chile como en el extranjero durante el mes de octubre del año 1979. Y capaz que más de alguno de nosotros se acuerde de eso. A principio del mes de octubre, el grupo se puso en contacto con agrupaciones de artistas de la zona sur de Santiago, específicamente de la comuna de La Granja, con el grupo de la Malaquías Concha, y llevaron un montón de bolsas con medio litro de leche y las repartieron en poblaciones. Esto recordando el medio litro de leche que propuso Allende para combatir la desnutrición. ¿Cachai? Y eso fue el año 79. Entonces, a la gente, el que le entregara medio litro de leche, no era solamente la acción de entregarle el medio litro de leche, inmediatamente había una unión con respecto a la promesa de Allende, que fue, y que fue exitosa, fue realmente exitosa para combatir la desnutrición en Chile, pero que se vio completamente detenida con el 11 de septiembre. Acá tenemos unas fotografías del momento, cuando el grupo se acercó a estas poblaciones de La Granja y entregando la bolsa de plástico con medio litro de leche. Esto además lo plantearon con un concepto también medio solapado, ¿no? La leche es blanca, como una página en blanco. Además hay todo un tema nutricio, la desnutrición, la pobreza. En esa época Chile llegó a tener hasta un 40% de pobreza. ¿Cachai? Entonces no era inocua esta acción. ¿Cachai? No era inocua. Pero la dejaron hacer. Acá hay otra fotografía en donde están cargando las cajitas con la bolsa de leche y una persona recibiendo su bolsa con medio litro de leche. Ahora, cuando ellos entregaron esta leche a los pobladores, les pidieron de vuelta las bolsas de plástico y esas bolsas se las entregaron a distintos artistas visuales, pintores, grabadores, etcétera, que las intervinieron. Y produjeron cosas como esta, que lo hizo Alberto Díaz Parra, una intervención de esa bolsa de leche,
o de el autor, no lo recuerdo también, pero si se dan cuenta, interviene en la bolsa de leche. Pero no solo eso, sino que además ocuparon un espacio que se consiguieron en la revista Hoy. En la revista Hoy, que era demócrata cristiana, estaba dirigido por demócratas cristianos, la Rosenfeld con la Diamela Eltit se consiguieron una página gratis, no tuvieron que pagar por el espacio publicitario, y ellos querían dejar solamente una página en blanco. El director de la revista les dijo, ¿sabes qué? Eso no lo va a entender nadie, así que si yo les paso la página, pero ustedes tienen que escribir algo, ¿no? Y aquí está la imagen de la revista Hoy de la época, ¿no? Imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones de Chile, como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar. Y abajo lo firmaban como Colectivo de Acciones de Arte Chile, octubre 3 de 1979. Si se fijan, trabajaron en distintos ámbitos. La entrega de la leche en la población fue grabada en video, no solo en fotografías. Después, estas bolsas con esta revista, más un discurso que se hizo en 5 idiomas, que son los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, se grabó en una cinta magnetofónica y todo eso se expuso dentro de una caja de acrílico transparente. ¿No? Pero no solo eso. Se pusieron de acuerdo con Eugenio Telles, que durante el mismo mes de octubre, frente al City Hall en Toronto, en Canadá, se bebió un vaso de leche e hizo un discurso político y poético del cual no existe registro, hasta donde yo sé. Y también se contactaron con la Cecilia Vicuña para que durante ese mes de octubre ella también hiciera una acción de arte en Colombia que tenía que ver también con la leche. Pero en Colombia estaba pasando algo terrible por esa época. Varios empresarios inescrupulosos de la leche habían mezclado leche con agua contaminada u otros químicos y produjeron la muerte de cientos de niños por beber leche en mal estado. Entonces, allá en Colombia, esta acción de arte de la Cecilia Vicuña también fue un grito político por lo que les estaba pasando en ese momento. Acá tenemos, espérenme un poco, acá, un par de acciones, un par de fotografías de una Cecilia Vicuña muy joven, en la Casa Bolívar, que es un centro cultural allá en Colombia, en donde ella derramó un vaso de leche y escribió con tiza un poema, que también está haciendo alusión a la leche que representa la vida y a la blancura. Ahora, para lograr que este efecto tan fuerte, ella no ocupó leche, en realidad ocupó un pegamento blanco lechoso que se llama colbún, y derramó este vaso dentro de su acción de arte. Y esto está registrado, como ustedes pueden verlo, en fotografías. Entonces, todo esto ocurrió durante el mes de octubre del año 79 y todo es parte de esta acción de arte que se llamaba Para no morir de hambre en el arte. Esta fue la primera. Sin embargo, la segunda acción de arte también está muy relacionada con la primera y también se hizo en octubre del año 79. Y aquí llamaba la atención una cosa, porque para hacer todas estas cosas, todas estas acciones, que muchas eran grandes, por ejemplo, Rosenfeld, la Lottie Rosenfeld y la Diamela Eltit, fueron a hablar con el gerente de Soprole y le vendieron la pomada de que les prestaran 5 camiones para llevarlo frente al Museo, al Museo Nacional de Arte y de alguna manera mostrar la importancia nutricia de la leche y mezclarlo con el arte, y le volaron la verdía al director de Soprole, y este compadre le compró todo y les pasó 5 camiones, ¿cachai? Es más, les dijo, ¿sabes qué? Llenen los camiones de leche y repártanlo, ¿no? Pero ellos le dijeron no, porque la idea era simplemente hacer un paseo de los 5 camiones a la vuelta de la rueda, uno tras de otro, atravesando varias ciudades de Santiago, ¿cachai? Camiones grandes, y detenerse frente al Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y eso te recuerda de una u otra manera el paso de los tanques. Entonces, ¿cachai? Otra vez, engrupir para conseguir objetivos,
que se fueron muy duchas, tanto la Lotte Rosenfeld como la Diamela Altite en ese sentido. Acá también hay unas fotografías de la acción. ¿Está ahí? Después de todo este paseo de los camiones de leche Soprole, se detienen frente al Museo de Bellas Artes. Ahí está. Y adentro de los camiones, estos tipos colocaron pantallas de televisión, televisores, perdón, en donde pasaban el video de la entrega de leche en la población, población de la granja. Pero, mientras esto pasaba, mientras iban manejándose los camiones, Juan Castillo los estaba esperando en el Museo de Bellas Artes, con un lienzo blanco. También estaba, como les digo, Zurita y Balcel. Y como anecdotario les cuento que el señor, los que estaban esperando a mí venían de una juerga, ¿eh? Y se estaban quedando medio dormidos cuando llegaron los camiones, así que tuvieron que reaccionar de manera como súper rápida, sacar el lienzo, y con un lienzo, sin permiso de nadie, taparon la entrada, un lienzo blanco, taparon la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí está la fotografía. Cuando estaban haciendo esto, por supuesto, vinieron los guardias del museo a ver qué pasaba, trataron de impedir la acción. ¿Okay? Pero otra vez la Lotte Rosenfeld los convenció de que tenían el permiso de la directora del museo. A todo esto ya se están dando los datos y también está llegando Carabineros. Pero a pesar de eso, tuvieron el tiempo de pasear los camiones, detenerse frente, levantar el lienzo. ¿Okay? Espérenme. Acá hay otra cosa muy interesante con esto de colocar un lienzo tapando el museo. Es una vuelta de mirada. Acá lo que hicieron ellos fue decirle a la gente, el arte no está al interior del museo, el arte está afuera, el arte está en la calle. ¿Eh? Y al final ese lienzo blanco, impávido, simplemente fue como una mirada hacia lo que estaba pasando en el exterior. Fue una vuelta de visión. Esto duró pocos minutos. Y por supuesto, se demoraron varios meses en idearlo y en conseguirse los recursos. Porque no tenían tanta plata como muchos piensan. ¿Eh? La verdad es que fue más maña que otra cosa para conseguirse los dineros. O los camiones, etc. Esa fue la segunda acción de arte. Como siempre, en todo caso. Como siempre, como siempre. Pero estas cuestiones eran grandes. Ahora, después, al poco tiempo, a los pocos meses, hicieron una tercera acción. La tercera acción de arte del CADA se llamó ¡Ay Sudamérica! Y consistió en lanzar 400.000 panfletos desde 6 avionetas en distintas comunas de Santiago en el año 81. Capaz que alguno de ustedes recuerde, esto porque salió en la tele, ha salido en documentales. Hay una fotografía de las 6 camionetas en formación. Y luego, nuevamente el guiño al 11 de septiembre, los Hawker Hunters volando sobre la moneda. ¿Mm? Y acá hay otra fotografía de un grupo de niños de las poblaciones con el panfleto Hay Sudamérica en las manos. Parte del panfleto decía, nosotros somos artistas, pero cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida es un artista. Nosotros somos artistas y nos sentimos participando de las grandes aspiraciones de todos, presumiendo hoy, con amor sudamericano, el deslizarse de sus ojos por estas líneas. Esa fue la tercera acción de arte del Grupo CADA. Pero aquí vale la pena detenerse en un par de anécdotas. Imagínense lo que es conseguirse los permisos para que 6 avionetas salgan al vuelo lanzando en el año 81 panfletos sobre Santiago. Hasta ahora es difícil porque no, tenéis que pedir permiso aéreo, hay un montón de requerimientos porque tampoco puedes llegar y tirar cualquier papel por el aire. Exactamente. Imagínate en esa época. Incluso, bueno, ahí está mi perrito. Incluso en esa época no era posible que ninguna nave sobrevolara el espacio aéreo de la comuna de Santiago. Entonces todo esto se hizo en el resto de las comunas, pero no pudieron pasar por la comuna de Santiago, ¿cachai? Y otra cosa, cada uno de los integrantes del CADA, casi todos, no todos, estaban arriba de una de las avionetas y ellos eran los que estaban tirando los panfletos.
y los tenían hechos con una especie de sistema en donde eran un paquete de panfletos con un cordón amarrado, y cuando los tiraban el cordón abría el paquete y salían todos los panfletos y se llenaba de lluvia, de papeles. Pero uno de los paquetes no se abrió. Imagínate lo que es que de la altura que te caiga un paquete lleno de panfletos, weón. Se transformó en una piedra esa cuestión, por un proyectil. Y con la mala cueva de que cayó justo arriba del techo de una comisaría en Independencia. Y le hizo un forado a la comisaría. Cuando terminó la acción y llegaron, a todo esto se consiguieron gratis también la avioneta, se consiguieron los permisos y hablaron con los dueños, todos eran avionetas particulares y todos los compadres le dijeron, sí, prestaron la avioneta. Y cuando se devolvieron, creo que a Tobalaba, no recuerdo bien, y estacionaron, lo estaban esperando los pacos, porque ya cachaban el modo de donde se consiguieron los permisos, de donde habían salido los aviones, y lo estaban esperando la fuerza de la ley, en la orden y seguridad. Y bueno, ahí todos dijeron, sonamos, nos vamos presos, y resulta que los pacos estaban muy indignados, y lo único que fueron para allá fue exigirles que repararan el techo. Y entonces lo que les costó al final fue reparar el forado que le habían hecho a la tenencia ya en Independencia, en la comisaría. También corrían con suerte. Eso fue en el año 81. Quizás, como digo, porque esto salió en televisión, ha salido en documentales, es posible que ustedes se acuerden de imágenes de estos aviones volando por los cielos de las distintas comunas. A esta altura, ya en el año 81, Zurita ya empezó a dejar el grupo, se fue a Estados Unidos, otro integrante se fue a Europa a seguir adelante con su quehacer artístico, y al poco andar también Fernando Barcel dejó el grupo y se metió un poco más a la parte privada, no siguió más con la cuestión artística. Luego vino la cuarta acción de arte, y es, yo diría, la más significativa y que perdura hasta el día de hoy. Fue la de mayor trascendencia respecto al ícono. Y quizás hasta nos sorprendamos. Esa acción se llamó el No Más y se llevó a cabo entre fines del año 83 y parte del año 84. Una de las intenciones que tenía este grupo CADA era perder la autoría. Ellos querían que la acción de arte se transformara en algo propio de la gente que los pudiera ver y recibir e intervenir. No les interesaba que aparecieran sus nombres como autores de estas acciones. Y con esto lo lograron, porque esta acción consistió en salir durante las noches, las madrugadas, en plena dictadura, a escribir con brocha, con spray, la palabra no más. Y esta palabra no más tuvo repercusiones nacionales que duran hasta el día de hoy. Se sigue usando. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros ese símbolo? No más represión, no más machismo, etcétera. O incluso lo han ocupado gente de derecha, ocupan en marcha en el norte contra los migrantes, no más migrantes, ¿cachai? Y ocupan el no con el signo más. Pero esta idea fue de la Lotte Rosenfeld, que incluso hizo algunos videos haciendo cruces blancas, el símbolo más, en distintas calles de distintas partes del mundo. Y cuando se realizó, por ejemplo, este No Más, durante ese tiempo, en Europa se aprovechó, en Holanda, en el Museo Moderno en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, se aprovechó una instancia que había un paro ahí de la gente que trabajaba en el museo, y llegaron con esta consigna y la encontraron tan apropiada que la usaron para sus reivindicaciones como museo, pero también como un apoyo a la resistencia que se estaba dando en Chile. Así que además esto tuvo, como les digo, repercusiones mundiales. Y no consistía solo en colocar el no más, como vemos en esta fotografía de la época, ¿viste? No más. Al poco tiempo, otras personas que no eran ellos empezaron a escribir después del más. No más represión, no más armas, no más milicos, etc. No más granada, no más pistolas. Acá hay un lienzo que se extendió por pocos minutos sobre el río Mapocho. No más, y un arma apuntando. O estas marchas contra la dictadura. No más miedo. Acá hay una imagen de un periódico en Francia,
Acción Cultural por Chile, no más. Hubo videos y obras de teatro donde también usaron el icono. No más. Y este icono, como les digo, se sigue utilizando, solo que quizás no todos sabíamos que la idea original fue parte del grupo K, específicamente de la Loti Rosenthal. Ya en el año 84, el CADA se disgregó y quedó principalmente la Loti Rosenthal con la Diamela del Tigre. Y ellas llevaron en el año 1985 a cabo la última acción del CADA. Y esta acción se llamó Viuda, la última y quinta acción. ¿Qué buscó el grupo CADA con esta acción de arte? Fue resignificar la idea y la imagen de los detenidos desaparecidos, de los asesinados y torturados políticos, llevando el foco no al muerto, sino a los sobrevivientes. Y en este caso, a la viuda o a las viudas sobrevivientes de la represión política. En ese momento le sacaron una fotografía a una mujer que había perdido a su marido, en medio de una protesta, en medio de estas balas locas que tanta gente se llevaron, como recordemos a Andrés Yarlán, que murió de un balazo allá en La Victoria, por ejemplo. Y claro, por causa de una bala loca, esta mujer perdió a su esposo, le sacaron, ella estuvo de acuerdo, y publicaron su rostro, su fotografía en la revista APSI y en la revista Cauce. Y junto con, bueno, el letrero que ahí ven dice viuda y un texto que no salía igual en cada una de las revistas, pero más o menos dice: traemos entonces a comparecer una cara anónima cuya fuerza de identidad es ser portadora del drama de seguir habitando un territorio donde sus rostros más queridos han cesado. Mirar su gesto extremo y popular, prestar atención a su viudez y sobrevivencia, entender a un pueblo. Esto yo me acuerdo haberlo visto. Yo cuando era broca, un día llegó a mis manos una de esas revistas, de la Cauce específicamente, y cuando la estaba leyendo, de repente me encuentro con estas fotos. Igual me produjo un impacto. Y yo en ese momento, a pesar de que ahí leía acá, yo francamente, metido en una población chica, no caché, pero percibía algo que tenía que ver con una muestra antidictatorial. Como les digo, esta fue la última. Estoy leyendo lo que dice Moisés. Interesante, el arte como acción política y el artista como un trabajador de la cultura. La experiencia de Chile, Colombia, saludos, abrazos desde Panamá. Gracias. Bueno, como les digo, estas fueron las 5 acciones de arte del CADA. Después de esto ya el grupo se deshizo totalmente y cada uno siguió su propio camino. Diamela del Tigre igual se transformó junto con su novela Lumpérica en una de las principales novelas de la época de la dictadura. ¿Qué más decir, no es verdad, de Raúl Zurita? La Loti Rosenfeld siguió adelante con sus instalaciones y sus intervenciones en distintas partes del mundo, replicando este símbolo más, esta cruz blanca. Pero con estas 5 acciones, como les digo, el Grupo CADA se colocó en el concierto internacional de este compromiso político y esta formación de esta confluencia entre poesía y visuales. Ahora la pregunta es, entre otras, ¿qué se detiene esta cosa? Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Terminó el CADA y se dejaron de hacer acciones de arte? ¿No existen otros grupos que siguen haciendo intervenciones en el espacio público? Nosotros sabemos que sí, algunos más grandes, otros más pequeños. Con todo este tema, recordemos las tesis, por ejemplo, con el violador el violador en su camino. Con todo este tema de estallido social, surgieron varias expresiones. Una de ellas fue importante, es el Delight Lab, el laboratorio que nos proyecta imágenes sobre edificios o espacios abiertos. Entonces, ¿siguen ocurriendo este tipo de intervenciones donde se mezcla la poesía y las visuales? Sí, claro que sí. Y lo que les traigo ahora, y les pido unos minutos de paciencia, porque creo que los valen,
es mostrarles esta intervención que se hizo en el año 2020, me parece, en enero, sí, fue un poquito antes de la pandemia, en el año 2020, en la Pedro Aguirre Cerda, por el colectivo Delay Lab, donde el motivo es la pérdida del agua y la recuperación del agua. Así que les pongan atención, está consumido, espero que les guste. Com kuichun ko fillanto el manengay, un minche, ni com peyengan ni alo, nien kawalo u lul keche, montoa fiel tipu nien mapo, quinto ante. Tofachi mapo meo, mulei tanien mapo, peyengan asmi y tofachi monien. Tani chiña yu keleal, huelo comche ta kimlai tu facina romero. Tu facina mapumeo. Fil peleta mulei kamantu ni rumapo. Mahuita meo huichunko del fun anka huelu mapu. Chen rumeta kishulelai. Huelo feiti kimnulo inaram tulai rume. Re ayili ni puno toal, kemeke mongen. Relias kentungo miaulingan. Kepan ni engel, re lantungo. Mawida meu mulei nien. Huelo kamo el fun pelai feichitungo. Pali tanipu pañilwe ni teoma payal trikunko ni kachutu alpu huichunko fe il kui puchumpal huelo feyengan askintulai chemlume chumueche ni il kui awunpu nien mapu tani teufual ni chem ni fe meken tipu kamuyo. Hoy malo ngache ni zumual inkan peyal fil monyen que pakei que ref la kenyi pimon. Con puchumpal, no yupe piaimon, no yupe ngamapo piaimon, fil pele huepumaimon. ¿Estamos muteados o qué? ¿Sí? Congelamos. ¿Qué pasó? Fil monien. Eimun. ¿Se escucha? Manco. Incaimpe moain, lanto Sí, gomeo. se escucha. Sí, Miguel, se escucha. Coche un mole que felegan. Wenuma pumeu nau pai ko apalalo nga mawita kafe nga wuthui tranquil nguluki segun meu kafe takun reketa ni turko ni felean kofe arroz reke chipayai urameu. Chenyi tungun mulai ni feipial, chen ni pilen ni trofil mungen. Chenyi tungun mulai ni
wenuntual, nehuento, ninoitunial, pucañe. Moñen ni zumumeo, muleñi, incampeyal, filmoñel, muleñi, auquincoal, aucan viral reque. Comeumo chipain, comeumo buñotoain. Huichum coñe fui, chucur, chanlin. Miau que fui, huichum comeu. Huechulu, canal, nautulu. Ñamlo mapumeu, ca, muy, ululu, las quenmeu. Las quenmeu ta com con que tuquei. Cata com uño chipatuquei. Feñi calel ñein. Ayu kulechi killen. Yaskan kulechi killen. Chipaquei calel meu. Ca uño tuquei puyureke. Bueno, esa es la presentación de Delay Lab. Y con eso termino la presentación. Estaba la voz, un poema en Mapudungún de Lorenzo Yepán, del hombre pájaro mapuche, que varios de nosotros conocemos. Y como esto les quiero indicar que las intervenciones, no solo en Chile, en todas partes del mundo, siguen fuerte, mezclándose, por supuesto, mucho la poesía. Aunque en este momento no la entendimos, porque bueno, estaba en Mapudungún. Pero se siente, se percibe, se ven las imágenes, el agua, y todo esto proyectado sobre esa copa que es tan característica de ahí, de la Pedro Aguirre Cerda. Y bueno, ahora me gustaría abrir la conversación. Me parece que Moisés había levantado la mano para hacer algún comentario o algo. Y eso, conversemos. Gracias, Miguel. ¿Me escuchan a todos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bien. Gracias a Pauli porque me invitó y en realidad es muy interesante el diálogo, la conversación que se tiene. Yo me hacía una pregunta al escucharte, Miguel. Yo empecé a recordar que en Panamá, en la experiencia nuestra, pues, hubo en los años 70, 80 por allí, una interesante experiencia muy fuerte del muralismo. O sea, la pintura mural en las paredes, donde también la poesía estaba presente y muy clandestino, muy con un carácter político, ¿no? Y claro, la dictadura y los gobiernos de la época borraban, quitaban, y es una lucha. Claro, estamos hablando de un arte insurgente, un arte combativo, ¿cierto? Un arte contestatario, de protesta. Y eso como que fue como borrado poco a poco, no sé qué pasa. Y luego ahora después, interesante, bueno, todos sabemos, en Panamá fue invadido en el año 89 por los Estados Unidos, toda la situación política que había en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Guatemala. Yo recuerdo muy bien porque tuve una experiencia de ir a Nicaragua con unos compañeros justamente que éramos muralistas. Y claro, un gobierno revolucionario o diferente en ese momento permitía que uno hiciera murales y cosas muy interesantes. Pero luego llegó de turno, cuento esta experiencia porque la viví, otro gobierno y comenzaba a borrar los murales. Algunos han sobrevivido todavía, han sobrevivido. Y bueno, para llegar hoy día en Panamá, que es donde estoy, hay un grupo que se llama El Colectivo y que está intentando rescatar este tipo de acción de llevar la poesía, el mural, el pensamiento y un montón de otras cosas a las paredes, a los muros, al encuentro con la gente. O sea, como creo que tú decías esto de que el arte, en un caso, una acción, no se queda en el museo, está fuera del museo, la acción está fuera en la calle. Y mucho más en estos tiempos
Creo que Chile lo vio mucho en esto reciente y está en eso, igual Colombia, porque creo que hay una relación entre el arte y la acción social política, ¿no? Entonces, la pregunta a la que quiero llegar para ti, Miguel, y quizá para los demás, es si no crees que existe como una desvinculación de los artistas, de los grupos políticos o de los colectivos sociales. Es decir, hay artistas o trabajadores de la cultura que han asumido ese compromiso y esa acción, pero hay otros que siguen como al margen de esto, de que el arte es otra cosa. Yo no sé, hace falta, creo que está faltando más acción poética, cultural, pictórica, visual de los artistas en América Latina. No sé, pienso yo. Gracias. Gracias, Moisés. En realidad, siento que esa visión que es muy distinta de distintos grupos de artistas se sigue manteniendo, sí, sin duda manteniendo. Incluso pensemos en estos momentos, Chile está viviendo un proceso constituyente maravilloso. Primera vez en nuestra historia que se está elaborando una constitución después de un plebiscito, ¿sí? Y por constituyentes que nosotros mismos elegimos. Y eso ha producido, por supuesto, también muchas resistencias, también desde mucha gente desde el punto de vista del arte. Hace poco, incluso la semana pasada, salió una agrupación de que vaya el nombre estúpido, Amarillos por Chile, ¿eh? Que está comandado por una voz artística, filosófica, entre comillas, de gran importancia que en Chile, que es Christian Walker. Y no es nada más que un movimiento reaccionario, en rigor, a todos estos cambios que se están produciendo. Pero aún así, con esta voz reaccionaria, ellos tomaron una posición política, que es tratar de detener la convención, ¿cachai? Pero incluso también hay otros que se sumergen solo en su quehacer, en la exposición, en el museo, etc. Te puedo contar como anécdota, aunque ya pasó hace muchos años atrás, cuando la Lordi Rosenfeld, justamente en los años 80, se ganó un proyecto e hizo una instalación con distintos televisores donde iban colocando videos seriados en el Museo de Bellas Artes. El diario El Mercurio en esa época tildó esta cosa como esto no es arte. Y ellos definían el arte como aquella obra que puede de alguna manera ser comprada y colocada en la pared de una casa, simplemente con el concepto de adorno, un concepto fatuo completamente. Y claro, pues las instalaciones, las intervenciones tienen un grito político inherente. Yo en lo personal creo que el arte no puede estar separado de la política. No lo puede estar. El riesgo que corrían grupos como el CADA, que estaban metidos dentro de un lenguaje neovanguardista, es que quizás a veces su mensaje era un poco críptico y la gente no lo podía entender tan fácil. Claro, ese es uno de los riesgos que se corren con la neovanguardia, pero la motivación, sin duda, era un testamento político, sin duda. Eso no sé si lo vamos a seguir, algún día se va a poder solucionar, pero en fin, siempre existen estos distintos visiones de qué es lo que debe ser el arte. Y algo que me hiciste recordar con este tema, Moisés, de los murales, acá en Chile, bueno, durante el gobierno de la Unidad Popular estaba la brigada Ramona Parra, y en ella participaban gente tan importante como por ejemplo este pintor Roberto Mata, ¿ya? Vino Mata, también está Guillermo Núñez, entre ellos, el Mono González, qué decir, porque nosotros el Mono González todavía lo podemos ver cuando vamos al Persa, nos podemos encontrar con él, en el Persa del Biobío podemos conversar con él. Y bueno, Mata hizo junto con la brigada Ramona Parra en La Granja, hizo un mural que se llamó el primer gol de Chile, ¿eh? Que era también un grito político, obviamente por todo lo que estaba pasando con el gobierno de la Unidad Popular. Cuando llegó el régimen militar, ese mural lo hicieron desaparecer, lo llenaron con capas de pintura, una tras otra, capas de pintura hasta hacerlo desaparecer. Pero la resistencia y los materiales, acá es lo que viene. La resistencia y los materiales hizo que en los años 90, principios de los 2000,
encontraran o identificaran en la pared donde había sido hecho ese mural, que era de grandes proporciones, y empezaron a sacar la pintura, y se dieron cuenta que debajo de todas esas capas que habían intentado taparla, aún estaba el mural de Mata. ¿Mm? Y ahora ese mural, ustedes lo pueden ver si van al Centro Cultural de La Granja, está ahí expuesto, y para siempre, y es maravilloso. Entonces está también todo ese tema de la resistencia, esos murales que se tratan de ser borrados por la bota militar, la bota dictatorial, no se puede, siguen vivos. Yo quisiera eventualmente pedirle su opinión a Cristina Wormuth, porque me da la sensación de que ella está bien al tanto también de todo lo que pasó con este movimiento o esta agrupación del CADA, y me gustaría saber cuál es su opinión acerca de ellos, cualquiera sea. A ver, no te puedo aportar mucho porque tampoco sé lo que hablaste, Miguel, porque llegué tarde, pero buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Ya? Pero el CADA fue un movimiento importante en su época, o sea, primero porque creó símbolos como el Somos Más y todo esto, que yo me imagino que Miguel ya lo habló, ¿te fijas? Minimalizó cierta simbología que era muy importante y que entonces se podía reconocer una protesta con frases muy cortas, o sea, como el Somos Más. Y usando el signo más, o sea, solamente la palabra somos acompañado del más. Ahí, bueno, los grandes aportes yo creo que fue Lottie Rosenfeld, en realidad hizo muchísimo, o sea, una de las que llevó más fuertemente adelante el asunto, pero es también una época en que yo siento que no está solo marcada por el CADA, que es muy importante, sino por una serie de manifestaciones performáticas que se dan en esa época, como todas las que fueron de las yeguas del Apocalipsis, ¿ya? Que eran acciones muy, muy fuertes y realmente rompedoras, que no solo apuntaban a murales, sino a verdaderas acciones de arte. Como decía alguien, Mercurio jamás las consideró acciones de arte, por supuesto, pero eran acciones de arte muy potentes, ¿ya? Y así muchas otras de esa época, porque fue una época bastante prolífica en acciones, en acciones semiclandestinas, o sea, porque el CADA lo que hace es desarrollar todo un movimiento e ideas que no iban, o sea, no podían juzgarlo así, porque poner somos más. ¿Qué somos más? ¿No? O sea, no te pueden llevar preso por decir somos más. ¿Me entiendes? Entonces, hay otros que eran más violentos, como ¿cómo se llama? Las yeguas del Apocalipsis. O sea, ellos fueron bastante más violentos. A mí me tocó presenciar algunas de sus acciones, como cuando molieron vidrio y lo esparcieron, no sé si se acuerdan, en la calle, caminaron a pie desnudo sobre ello. ¿Ya? Eso fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte como sensación para el público, para los que estábamos viéndolo. ¿Ya? Fue como un impacto. Y para qué decir en mucha sociedad cuando ambos, ¿ya?, cabalgaron desnudos sobre una yegua, ¿te fijas? Eso ya fue algo que... O cuando la Patricia, ¿cómo se llama? Se me olvida el apellido, la actriz. Rivadeneira. La Rivadeneira, ya se la amarraron a una cruz, ¿te acuerdas? Desnuda, envuelta con una bandera chilena. Hubo muchísimas manifestaciones y yo creo que tienen un lenguaje muy fuerte, Miguel. ¿Ya? Para mí, todas estas acciones de arte callejeras, que hoy día también las veo mucho en algunos colectivos jóvenes de poetas, como el Piño Choroy, etcétera, son importantísimas, te fijas, aparte de las tesis, ¿ya? Y ayudan muchísimo a difundir eso. No sé qué más decirte, porque yo sé que tú debes haber hablado muy bien sobre el tema, Miguel. Lamento haber llegado tarde. No, muchas gracias por tus palabras, Cristina, pero son totalmente claras y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero incluso recordar que cuando escribían el no más, no somos más, era el no más. Somos más, no más, no más, perdón. Cuando escribían eso en las calles y lo hacían en la noche, en medio del toque de queda, igual corrían riesgo que pasara la patrulla. Sí, claro, igual te podían... Claro, y muchas veces por menos que eso, tú sabes que podíamos terminar presos y se arreglaba la vida. Sí.
Por mucho menos que eso, está seguro. Por mucho menos. ¿No? Claro que sí. Entonces, es sumamente importante todo este, como tú bien dices, todo este grito que tiene que ver con la política. Y yo quiero insistir en la unión con la poesía. Exactamente. Esto pasa ya cuando a la poesía se le hace chico el papel. Exacto. ¿Okay? Y tiene que ocupar otros espacios. ¿Ah? La poesía se mueve, la poesía es libertad absoluta. Yo soy un convencido de eso, de que la poesía es libertad absoluta. Y entonces se siente atrapada en el libro, en el papel, en la publicación común y corriente, en la publicación estándar, y debe ocupar otros espacios. Porque de otra manera no se entiende el grito. ¿Cachai? Entonces, y creo que eso también nos lleva y nos invita a otra cosa, tal como les decía en la charla que tuvimos hace como un mes, donde hablamos del Ólipo y de la Escuela de la Patafísica y esas cosas. El tema es atreverse. La invitación nuevamente es a atreverse, a salir y plantear ese grito de rebeldía. Yo quería acotar eso que existe en todos lados ahora, que está muy en boga, es que es la acción poética. Hashtag acción poética. Cuando vayan a la calle y ponen frase acción poética. Ese también es un tipo de expresión y que se popularizó a nivel mundial. Así es, Neda, toda la razón. Y el otro, el hígado reptante. Ahí me pillaste. A mí también. Tú salías a caminar desde Plaza Italia hacia Providencia y empezás a mirar y dice, el hígado reptante está mutando. Camináis más allá, miráis de repente y un montón de dice, el hígado reptante está a punto de morir. Y pura frase así. Y de repente andáis por el centro y dice, el hígado reptante no quiere más smog. Pura cosa. Pero el hígado reptante. O sea, el subjetivo hizo un artículo de eso y le sacó foto a cada parte donde lo vio, y que todas las cosas que le pasaban al hígado reptante. Por supuesto. Y también es importante recordar que todo esto es parte de un gran tren que es interminable. ¿Ah? Insisto, al hígado reptante no se le ocurrió porque sí esto. Ellos tienen, aunque a lo mejor, yo creo que sí, pero a lo mejor no han hecho todo el recorrido para atrás, revisando la bibliografía, etcétera, etcétera. Pero hay muchos nombres, muchos escritores que desde los años 50 y antes, incluso hasta nuestra época, han trabajado con esto. Entonces, esto es una verdadera aposta, que hay que seguir recibiéndola y manteniéndola viva. Nosotros vamos a tener que usar el hígado acabado. Sí, yo en este momento estoy preocupándome de matar nuevamente mi hígado por hoy. Algo. Pauli quiere decir algo por eso. El hígado acabado repta por Providencia. ¿Pauli? No, quería saber si, por ejemplo, la otra vez vi acá que había como una copia, no sé si han visto alguna vez, de Betania Neo Rabioso, que escriben en los basureros. Yo vi una en Valparaíso, como una copia de ellos, que son de España, creo. Y que es bien interesante su propuesta porque escriben frases así sobre poesía en basureros, estos contenedores grandes, en los contenedores donde se... No sé si lo han visto alguna vez. No, tampoco lo he visto, realmente. Sí, Betania Neo Rabioso se llama, lo buscan, por ejemplo, por ahí lo googlean y aparecen, son intervenciones bien interesantes porque ellos llevan poesía a los basureros, como un lugar así. Me gusta su propuesta y la vi en Valparaíso y quería saber si lo habían visto y sabían quién lo había como copiado acá. No, la verdad es que no tengo antecedentes de eso en realidad. Ah, ya. Yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Miguel y Cristina. Es el hecho, mi percepción, de que más allá o después o simultáneamente de los espacios públicos o urbanos, la palabra y el arte se ha ido trasladando también al espacio digital, virtual, ¿cierto? O sea, que también es un espacio social, internacional, vaya, que cada día va tomando fuerza y hay muchas acciones de gente haciendo... O sea, un elemento que creo que es importante es que todo el mundo quiere escribir. Es decir, si hablamos de la democratización del arte o de la poesía, vaya, en las redes sociales encontramos de todo y para todos. Entonces, eso puede tener una postura positiva o negativa, dependiendo de quién lo vea, porque ya yo me hacía la pregunta cuando Cristina habló, digo, por ejemplo, para el Mercurio, que es el arte,
O sea, mi posición, para mí el arte es otra cosa. Pero estas redes, estos espacios virtuales están permitiendo, por ejemplo, yo trabajo y voy comparándolo. O sea, si yo me comparo con lo que escribí hace 30 o 40 años, que escribía en una máquina manual, ¿no? Y luego una eléctrica, y ahora estoy escribiendo poemas en un celular, ¿no? En un celular que traslado a través de un Facebook, de un espacio virtual y digital, y le agrego imágenes propias, que pueden ser desde pinturas, desde fotografías, y creo que todo eso está enriqueciendo de algún modo, depende también de cómo y de circunstancia, al arte, el arte como forma de expresión, de comunicación, de protesta, de denuncia y de testimonio. Porque es como tú decías, Miguel, ya, no es el libro, o sea, el libro está ahí y siempre vamos a amar el libro de papel, pero es que hoy día la gente te llega como un libro digital, te hace un video, te hace una instalación, te hace un performance, te reúne voces de 20, 30 lugares simultáneamente. O sea, que la acción artística, poética, política, cada día estamos explorando, estamos buscando, y creo que hay que plantearse esas búsquedas para llegar a la gente, a quienes queremos llegar, ¿no? Porque nadie se queda con eso para sí solo. Pero también hace reflexionar, y no quiero hablar mucho, ya hablo mucho, es la reflexión, escuchaba a Cristina y también a Paul, y bueno, el hecho de que cómo responde la gente, los lenguajes que utilizamos, hasta dónde podemos ser muy oscuros o muy fuertes o muy radicales. O sea, depende mucho también del mismo artista o del grupo, porque ya no solamente son grupos, ya también la acción se ha convertido en una acción individual. O sea, como el que se toma la pared y yo escribo el poema, ya sea mío, o si no, de Pizarni, o el poema de quien me dé la gana, porque me identifico con un mensaje que yo quiero transmitir a la sociedad. Pero hasta dónde la gente, hasta dónde ese arte podemos evaluar, mueve a la gente a la acción y cómo puede llegar. Lo digo por esto, por una experiencia que yo viví aquí en Panamá, que me pareció interesante y luego me pareció dolorosa, pero también una especie de diagnóstico. Yo escribo cuentos igual que poesía, escribo cuentos para niños, ¿ok? En una comunidad marginal, con un patrocinio de UNICEF, estas organizaciones internacionales y un grupo de grafiteros en Panamá y muralistas, se le ocurrió la idea de pintar cuadros, murales sobre los cuentos que escribían los cuentistas panameños infantiles, pero querían hacer que los niños de la comunidad participaran leyendo los cuentos y ellos decidieran qué cuentos se iba a pintar o qué personaje. A final de cuentas, en esa comunidad, que es una comunidad muy marginal, o sea, de gente de todo, hay mucha violencia, hay mucha marginación, hay mucha discriminación, de todo, como en cualquier, en América Latina. Los niños, entre muchos otros cuentos, eligieron un cuento mío. Yo me sentí contento. Me fui con los pintores, o sea, a pintar, yo no, los pintores, o sea, patrocinados y todo lo demás por la empresa privada, con pinturas y todo, el municipio y demás, a pintar la pared de un edificio enorme. Yo digo, wow, o sea, mira dónde he llegado. Y en la medida que fueron avanzando, la pintora fundamentalmente que estaba haciendo el mural, detuvieron la pintura porque un grupo religioso de la comunidad comenzó a protestar por un vocero de ellos en la televisión y demás, que eso era una representación del demonio, del diablo. O sea, la cuestión ética y moral, ¿no?, comenzó a introducirse y les cuento aquí. Al final, el señor y alguna gente de la comunidad lograron que borraran el mural. Y el mural solamente trataba de un cuento donde había un caballo que perseguía como a un cometa, una cuestión espacial, y el tipo decía que esos eran los jinetes del apocalipsis, ¿no? Y decía, es una interpretación muy absurda. Pero a lo que voy es que al final borraron y la gente, no solamente yo intenté defender el mural como pude, pero si la gente no sale y defiende lo que, digamos, ya no es mío, sino también es de ellos, el mural fue borrado. Yo creo que también una responsabilidad como de la gente de apropiarse, ¿no?, del arte, de ese arte público. Pero fue una experiencia interesante porque en la discusión, en el debate, la reflexión, nos quedamos que ni el municipio, ni la gente, ni los otros artistas, nadie defendió nada, y al final llegó un tipo con una idea loca
y como si estuviéramos en la Edad Media, un oscurantismo total. Experiencia de interés, pienso yo, para compartir. Claro, Gracias. claro que sí, Moisés, muchas gracias. Y me hace reflexionar en una cosa principalmente, o sea, en nuestro papel como artistas, como poetas, etcétera, hasta dónde, justamente como tú dices, podemos producir un cambio, una reflexión. La verdad es que eso no lo podemos saber. Cuando nosotros entregamos nuestro arte ya deja de ser nuestro, pasa a ser de los demás. Ojalá así fuera. Una de las motivaciones justamente del CADA era abolir la autoría de sus acciones, ¿cachai? Porque a ellos les importaba transformar cada una de las acciones como parte de las personas. Colectivo, sí. Sin embargo, no hay que cejar por más situaciones en contra que tengamos. Y aquí, disculpa que haga un ejemplo, en Chile, pero la dictadura y los gobiernos de la concertación se preocuparon de embrutecer a la población chilena, ¿cachai? De borrar filosofía de la malla curricular, por ejemplo, de darles más horas a matemáticas. Claro que es importante la matemática, claro que es importante la ciencia, ¿cachai? Pero la ciencia también necesita tener ese aporte de humanidad, humanístico, filosófico, para tener gente inteligente, científico inteligente como el profe Massa, por ejemplo, ¿cachai? En donde claramente él es un tipo que estudia el universo, pero también nos lleva a reflexiones filosóficas del ser humano, de nuestra humanidad. Por eso es súper importante no cejar, aunque de repente nos veamos con situaciones como que nos borran la obra, nos borran el mural. La verdad, es importante hacerlo, siempre es importante hacerlo. Bueno, eso es por mi parte. Oye, yo quería agregar que nosotros como revista, entre paréntesis Chile, también tiene una acción de arte en las bombas culturales que salen cada mes, que son desnudos. Que se acuerdan que antes en la cuarta salía la bomba y la censuraron. Nosotros con Aucas Mapos decidimos a sacar todos los meses una mina, un mino, todo, cualquier cosa en pelota para mostrar que el desnudo no tiene por qué tener una connotación sexual. Y eso también es una forma de demostrar que en Chile podemos ser un poco más cultos y mirar más allá de lo que se puede ver. O sea, para que veáis, si no protestando, pero claro. Y lo otro que quería decir es que el hígado reptante desemboca en Camino Escabroso, está en el muro de la farmacia Cruz Verde, Santa Beatriz con Providencia. Después está en el muro del café Las Plazas de las Flores, y dice: el hígado reptante funda el Colegio de la Virtud. Y después está en Victorio, en calle Villavicencio, llegando a José Victorio Lactaria. Y dice: el hígado reptante se conmueve en arenas movedizas. Y en distintas partes de la ciudad, de repente, fíjense en las paredes, dice el hígado reptante. Es muy entretenido lo que le pasa a este hígado que está reptando, por lo menos. El de nosotros va a ir directo al ataúd. Oye, Neda, pero también nosotros hemos, como entre paréntesis, por ejemplo, cuando tú dabas los panfletos, pegabas en los postes, las liras, todo. Las liras, igual también. Sí, pues nosotros pegamos unos enormes que hicimos con puros recortes con fotos de todos, sí. A la Cindy le hicieron bigote, me acuerdo. Y que estábamos tan enojados que más lo que nos costó pegar, y le hicieron bigote y le borramos el bigote y quedó peor. Pero se sigue adelante. Se sigue adelante. No, eso es lo y importante. con lo de salir con el parlante a la plaza ya estamos haciendo un quiebre. Pues nosotros siempre andábamos con el parlante y si no nos aplaude nadie, no importa porque éramos hartos, así que nos aplaudíamos entre nosotros. Hay que hacer como los evangélicos que se montan a los buses y a los metros y lanzan su propaganda y su vaina, y aunque la gente no le guste. O sea, es una vez yo me acuerdo que estuvimos peleando una esquina con los evangélicos, porque se daban por turno y era el turno de nosotros y no se iban nunca, y los evangélicos andaban con esas cosas de los platillos, pero estaban muy y metían mucha bulla y nosotros queríamos empezar y ellos nos opacaban con tanta cuestión que tenían la banda completa. Me decían que eran muy buenos. Nosotros podríamos también hacer algo, sé que me sonó mucho lo que dijo Miguel de Massa, hacer nosotros, como, ¿te acuerdas que el Centro Cultural Español hacía como ciencia y poesía? Nosotros podríamos hacer ciencia y poesía en la calle, po.
Yo me ofrezco. Como Para llevar la de ciencia ciencia. con poesía, sí. No hay poesía, pues mezclar ambas cosas. Sí se puede. Pero ¿cómo lo harías, Pauli? Como lo haría, por ejemplo, yo creo que la ciencia hay que democratizarla. Siento que no se debe quedar dentro de estos escaños, como que no compartimos mucho. Este virus ha provocado que la ciencia se abra, que muestre, pero también nos falta hacerla más popular, no hacerla temible, porque no es temible. Yo tengo un poema ahí, la otra vez, ¿se acuerdan que yo siento que la ciencia es sumamente humana, es muy sensual. Imagínate, yo tuve ramos como transferencia de calor, mecánica de fluido, encima, arriba y abajo. Bueno, bien Entonces, eroticona. sí, pues, sí teníamos así como ramos bien así con el comportamiento, los calores, física de calor y onda. Entonces esas cosas, si tú las muestras así como humanas y las explicas así como Massa cuando explica, o la Teresa Ruiz cuando habla de fenómenos de astrofísica así tan el lenguaje cotidiano, por ejemplo, cuando ella necesariamente explica cómo podría se hablar, por muere la ejemplo, del poema que estrella. hablo de número de Reynolds a Reynolds, no hay que temerle, hay que conocer qué es lo que quiso explicar él a través de los fluidos y cómo se explica eso y se puede transformar en algo cotidiano, ¿cachai? Y hablarlo así, hacer, no sé, una obra, no sé, me acuerdo que una vez hicimos una obra con eso, intentamos hacer algo así, pero llevarlo, como dice la NEA, a la calle, no dejarlo meterlo en un espacio a lo mejor que cuesta accederlo, llevarlo a colegio, llevarlo a ¿Te colegios queda algún día de la de semana, barrio. Neda? No, No, si no es que queda, pero es que darnos de repente. antes de la pandemia, nosotros íbamos a los colegios, porque teníamos profes que nos invitaban al recital, o para el día del libro, por ejemplo, nos invitaban, para el aniversario de la Gabriela Mistral, para el aniversario de Pablo Neruda, y nos pedían que fuéramos, y muchas veces fuimos. La Guillermina Covarrubias también hacía gestión. Yo me acuerdo una vez que me dejaron con un grupo de quinto básico, yo estaba presentando Sex in the Public, y quedé así como, ¿y qué les leo un quinto básico? Tuve que contarles un cuento para Chico. improvisar. Claro, el una chico, cosa. claro. Me desnudo en público y hablo de anatomía. Claro, Moisés, ¿por qué no? Yo creo que lo que se está diciendo, Cristina, Pauli y todo, yo creo que hay que rescatar, no solo rescatar, es decir, hay que hay que tomarse los espacios, todos los espacios posibles. Sí. ¿Por qué? Porque si miramos al sistema, los medios de comunicación están tomados por la cultura dominante y la porquería y la basura. Todo es telenovela y mierda, voy a decirlo de este modo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar el arte en sí mismo como estética o como forma de educación? Sí, vivimos, oye, lo que diría como una especie de comunista ortodoxo, en la lucha ideológica. O sea, eso no para, es decir, todo lo que hacemos va y viene y no sé, un poema que va en una cajetilla, no sé, cigarrillos. Yo hice unas cosas así. Y la verdad es que siento, y Miguel lo dijo, hay que atreverse. Yo creo que hay que atreverse a tomarse, y más ahora, porque si tenemos las posibilidades democráticas con todo eso, con todo lo que eso significa, este juego político en presente hacia futuro, tenemos que reafirmar nuestra cultura y nuestro arte en las calles, en las comunidades, en la gente y en todos los espacios, porque si no, vamos a dejar que los otros se los tomen y nos ganen la lucha. Entonces, el caso de Chile yo creo que es un gran reto. Yo no sé qué piensan ustedes con la transición que vendrá. O sea, el comportamiento de los artistas, yo no puede ser yo que me quedo aquí, o sea, yo tengo que proponer, como está diciendo Pauli, a mí se me ocurre hacer poesía y ciencia, pero yo también puedo llevar poesía a las escuelas, yo no sé, al metro, al bus, lanzar papeles de eso, edificio. nosotros tenemos nuestro proyecto En la Ruta, y andamos con nuestra antología poética, y andamos en todos lados con nuestro parlantito, con nuestro micrófono, y siempre hemos andado desde que empezamos con Entre Paréntesis Chile, hemos llegado a muchas partes, hemos estado en muchas poblaciones y hemos visto muchas realidades, porque uno también ahí se enfrenta con realidades que a veces uno piensa que ya no existen, pero que están, y que están presentes. Y un poquito de arte y de cultura no les viene mal.
También hemos estado con los poetas marcianos, también muchas veces compartiendo. Yo me acuerdo cuando estuvimos con los poetas marcianos para el Día de la Mujer en La Victoria, ¿te acuerdas, Miguel? Pero eso ya es harina de otro costal, más que el tema de la charla de hoy. Como que nos fuimos para otro lado. No, pero está bien lo de las intervenciones. Sí, hay algo que valoro mucho de esta charla y de esta conversación que hemos tenido, y es que ha sido para sacar ideas y plantear y volar la cabeza. Eso es lo que buscamos justamente con este tipo de conversaciones. Así que yo le agradezco de verdad la participación de todos ustedes y por supuesto nuevamente tu invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Por la charla y nos vemos en un mes más, pues si cada un mes tenemos la cara gracias. que pone Miguel. No. Gracias. Y saludos desde Panamá. Chao. Chao, Moisés. Chao, Moisés, que estés bien. Nos vemos todos entonces. Para seguir con el micrófono abierto, Mariela, ¿va a leer algo? Juan Francisco, no, Nedita, no traje nada, disculpa. Ya, al agua la Mariela. Juan Francisco Pessoa. Estoy en la pega, así que no traje nada. Oye, pero ¿cómo no traen nada si están con las cosas siempre, supongo? Cristina Wormuth, ¿qué trae para leer? Moisés, no traigo nada. Tenemos nuestros motivos personales, Cristina, disculpa, ¿ya? Perdona, ya. Son bromas, no se nos tomen. Son bromas, Marielita. Sí, es broma. ¿Tienes algo para leernos? Sí, lo puedo buscar. Lo que quiero decir lo siguiente. Puedo buscar yo también. No, yo le decía a unos amigos míos, cuando escucho esto, y estas experiencias son buenas, y es lo que estamos hablando, de atreverse, que el poeta tiene que ser como el pistolero del viejo oeste. Siempre tiene que estar preparado. Siempre tiene que tener consigo poemas. Yo recuerdo que íbamos a lugares, vamos a decir, a un sindicato, por ejemplo, y de repente yo no sabía que la lectura iba a ser allí. Digo, yo no puedo empezar a leer un poema de amor, no sé, X o Y, cuando yo quiero transmitir otras ideas. Entonces, siempre yo pienso que hay que cargar. Yo siempre cargo poemas conmigo. Ese yo creo que es como mis balas, es como mi arma. Siempre. Bueno, ahora yo voy a buscar mis poemas. Uno. Ya, vamos mientras tanto a buscar los poemas. Vamos a hacer nuestra lotería de libros. Vamos a sacar los numeritos. Mientras tanto, ustedes buscan los poemas. Ya. Voy a volver al pasado. El primer número ganador de la lotería de hoy es el número 17. 17. Francisco. El 17, Juan Francisco. El siguiente número en salir es el 10. Cristina Wormuth, el número 10. El número 2 no lo tiene nadie. El número 14 no lo tiene nadie, chuta. El 7. ¡Al panda! ¡Ah! Hoy tengo que depositar las dos. No, ahí hay, ¿cómo se llama? Ya, el 7. Ganó el 7, el 17 y el 10. Bueno, salieron dos números al agua también, pero los vamos a dejar. Y esa sería la lotería del día de hoy. Tenemos libros para escoger. Por interno me hablan. Muy bien. Aparte del que dijimos en la mañana, sí. Sí, pues no, porque el tuyo ya está reservado. No, pues si lo que hablamos por inbox ya está aparte de eso. Perfecto. Oye, yo quería agradecerle a Miguel que lo que mostró estuviera en Mapuzungún, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la de Lengua Materna. Así que, Aski Churata Agilata.
Bueno, Neda, ¿se puede leer una prosa o un poema? ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Yo voy a leer un cuento. Yo voy a leer uno cortito, un relato cortito, que se llama Partida con fondo de lluvia. ¿Ya? Y dice así: mediado el otoño, el sol brillaba como si fuese primavera. Él, desde hacía semanas, venía decayendo a simple vista. Su piel había tomado un fuerte color amarillo y hasta sus labios cambiaron el rojo por un intenso anaranjado. Hacía días que ya no tenía apetito y apenas si bebía unos sorbos de agua para tragar los medicamentos. Fue cambiando su conexión con la realidad. Perdió su interés por leer los diarios y borró del televisor todos los programas que tenía grabados para ver en sus largas noches de insomnio. Pero no había dejado ni una vez de abrazarla desde la espalda para dormir así toda la noche. Tan profundo fue su sueño los 2 días anteriores que ella pensó que en cualquier momento él dejaría de respirar y ella quedaría así atrapada entre sus brazos muertos. Pero esa mañana despertó con energía y apoyado sobre los almohadones le pidió algo para comer, y ella corrió a prepararle un caldo de pollo con la pechuga especial sin grasa ni aditivos que hacía mucho guardaba para él. Se lo tomó casi todo y también un trocito de los duraznos en conserva que ella preparaba. Un trozo, nada más, le dijo. No tengo capacidad de más. Y ella, sentada en la mecedora conversando como siempre, sintió que una pequeña esperanza nacía y que no sería cierto, como le habían dicho el martes anterior, que él moriría antes de terminar la semana. Pasó el mediodía y él revisaba y grababa en su celular. Cerca de las 5 de la tarde cayó en coma. Llegaron todos sus hijos. Peleó con la muerte cerca de 4 horas y murió con sus pupilas fijas en las de ella después de poner en sus manos el celular. Lo único que había grabado en el aparato era una canción de la que no recuerda el nombre, pero que dice: me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Y en ese instante sus lágrimas ocultaron el sol y fue la lluvia el único sonido que acompañó su duelo. Eso. Muchas gracias, Cristina. Wow. Medio melancólico el No, final. Gracias, Miguel. Bueno. Emocionaste. Gracias, Miguel. Ya. Ya. ¿Alguien más, aparte de Cristina y Moisés, va a leer? Sí, puedo compartir un poema. Sí, por eso estábamos sí. esperando. Bien, el poema se titula Ojalá. Es un poema publicado en un bracket. Y el poema dice así: ojalá este poema fuera una brújula o una de esas varitas con las que los viejos de antes buscaban agua bajo la tierra. Ojalá este poema fuera un puente sobre todos los océanos para cruzar y llegar a ti y a todos los hombres. O un abrazo en mitad de la tormenta de la noche, una vela encendida, un beso tibio, un minúsculo pedazo de pan, un charco de miel. ¿Qué más quieres tú que sea este poema? Eso, gracias. Gracias. Hermoso. Hermoso. Pauli, ¿vas a leer? Bueno, no cortito. Ya. Soy la luna que alumbra tu lecho en esas horas de deseo. Entre las cortinas blancas de tu cuarto me cuelo, ilumino tu rostro, tu barba medio afeitar. Soy el viento que se filtra por las entradas de la puerta. Las escaleras subo agazapada como una suave pantera. El deseo en la piel quema y brota en forma de versos que viaja a través del mundo virtual de las letras. Muchas gracias por estos mundos virtuales ahora. Bueno, yo voy a leer un cuento. Se llama El Dilema y está disponible en el plaquet Quimera de nuestra organización. Ando pasando curadito. Vamos a dejar aquí abajo.
Publicidad, no. Cristina, también Ya. estás ahí, hazle publicidad. Ay, ¿verdad que estoy ahí? Sí, ya. Ya, el dilema. Siempre la humanidad fue un enigma. Cada ser tiene un propósito formado, un ecosistema, haciendo un planeta estable. Pero la humanidad que perdió su propósito una y otra vez por cada milenio, la verdad es que supervisar su desarrollo más que un deleite es una bolsa llena de decepciones. Al aterrizar, el Camagüeto sacude la tierra para recibirlo. Todo está distinto, incluso los aromas que rodean la recta provincia. Tras una pequeña mirada al actualizado planeta, nota el exterminio de animales y plantas, así como las instruidas culturas creadas para la protección del planeta. Casi no quedan calcus y machis. La expansión de la violencia y autodestrucción ha sido el afán más grande de la humanidad. Han creado religiones basadas en castigos y constricción, llenas de otros humanos encarecidos de valores y capaces de destruir huesos, carne y alma. Han creado gobiernos que son creadores de dinero a cambio del sacrificio de la madre, antes más sagrada para los humanos, la madre tierra. Incapaces de sentir empatía, sus civilizaciones una y otra vez repetidas siempre llegan al mismo punto, su desaparición. Al salir a recorrer, ve los grandes templos construidos de los que había escuchado. También notó los grandes cambios geográficos que había causado la visita de sus compañeros por ahí por el año 1960 de los humanos. Se sentó un momento en la plaza de Kemchi, miró desde lejos cómo los niños jugaban en la plaza. De pronto, por esas razones inexplicables, notó una mareja de turistas. Estaban sentados en el pasto. Eran adultos. Ella parecía de unos 40, él un poco mayor. Se alimentaban. De pronto la pareja se levanta, pero deja toda la basura al costado. Haciéndose los desentendidos, caminan rápido. Sonríe levemente pensando, no tienen arreglo. Cuando ve que los niños, al notar la basura, la toman y la botan adecuadamente en el reciclador. Se abalanza para alcanzar los comentarios de los niños que golpean sus manos sonriendo. Bacán, salvamos al planeta una vez más. Encoge los hombros y agarra vuelo. La mirada se escapa entre pensamientos y probabilidades. Se posa a orillas del mar, a esperar la noche y aparezca el caleuche. Piensa que a lo mejor puede sacar alguna conclusión al compartir perspectivas con otros pares. Estando a orillas de la playa, ve un grupo de pescadores organizando la pesca en diferentes paquetes. Después observa cómo empieza a llegar mujeres y ancianos a quienes los pescadores comparten. Intrigado se aproxima, escucha cómo el pescador le explica a la mujer: no se preocupe si no puede venir. Tenemos una camioneta que reparte en las casas. Aunque estemos en crisis, nadie pasará hambre. La mujer agradecida toma la bolsa que lleva a medias con su hijo. Decide tirarse al mar. Transformado en Millalobo, recorre las heladas aguas buscando a alguno de sus pares que habría quedado. Sin embargo, se topa con un gran buque pesquero que entre sus redes arrasa con todo a su paso, disminuyendo considerablemente la pesca de todos los artesanales. De pronto una sirena traviesa le sonríe atrayéndolo hacia lo profundo. Es joven, debe ser adolescente. No comprende su idioma. De más está decir que las sirenas bajo el mar se comunican por sonidos, como el canto de las ballenas, que muchas veces se confunden con el de ellas. Llega hasta el Saqqara, un barco hundido donde se detienen a conversar. El lenguaje ha cambiado. Emite sonidos desconocidos que lo confunden. Aún así le entiende. Ella le explica que son pocas las que quedan de su especie y que ahora hay algunas que no pueden salir a la superficie porque el aire está tan contaminado que fallecen al asomarse. También señala, dentro de lo mucho que dijo, que algunos con la capacidad de elevarse a la superficie se habrían cruzado con la humanidad perdiendo las características místicas de su especie, dando frutos de seres mezclados que la mayoría de los humanos asesinó por considerar peligrosos para su raza. En el recorrido se da cuenta de que las aguas, incluso las más profundas, están contaminadas de humanidad. Vuelve a la orilla y la luna alumbra la desfigurada silueta del caleuche.
Sin embargo, él solo lo observa a lo lejos. Sentado en la arena en la noche, de entre las rocas, ve una pareja. Se besan y acarician, indiferentes ante su presencia. Ella, emocionada, posa la mano del joven en su vientre, comunicándole su embarazo. Él la abraza y la besa, con lágrimas en los ojos, le dice: juntos haremos un mundo mejor. La pareja se aleja, feliz. Inmóvil en la playa, analiza cada situación. Recuerda incluso cuando le encomendaron a Noé el arca. Trata de tomar una decisión compleja. En la mañana despierta con el sonido de gritos de jóvenes voluntarios que limpian la playa. Se aleja rápido, no quiere contaminarse de humanidad, como les pasó a las sirenas. Tiene que pensar si vale la pena que esta civilización continúe o destruirla para salvar el planeta. Pero no está claro si es que a esta humanidad le falta siglos de madurez o la estupidez es algo que permanecerá como una constante en sus vidas. Además, ver si la Tierra resiste hasta que la humanidad pueda comprender que el objetivo de su existencia es para cuidar, que las construcciones sociales en las que se ha encarcelado solo lo hacen perder el tiempo, hasta el punto que simplemente pasan a ser una variante en la ecuación que tiene que desaparecer. Necesita una razón para esperar o para simplemente gatillar la desaparición. En un arranque se va a la isla Friendship. Al llegar es bien recibido y observa como otro de sus pares les hace tratamiento a algunos humanos desahuciados por la medicina. Humanos que en sus mentes piensan que están en manos de chamanes y brujos con poderes desconocidos, siendo que solo es una tecnología más avanzada. Al conversar le pregunta: ¿cuál es la razón por la que los salvas? Y él le explica que no toda la humanidad está contaminada. Incluso le muestra los grandes avances en su tecnología de energía no contaminante, pero que al igual que él considera que le falta madurez a su raza y desarrollo intelectual. Tiene que pensar que ni siquiera ocupan el 25% de su cerebro. Comenta con un tono irónico. Se pone la conversación seria: es que algo tengo que hacer. La humanidad es quien ha matado a la humanidad. Tampoco creo que la Tierra pueda resistir mucho esta situación. Hermano, le toma el hombro. Los niños y jóvenes pueden salvar la Tierra. A la humanidad le falta tiempo. Que aprendan, que se unan en torno a algo. Lo único que puede salvar a la humanidad es la humanidad. Y la única que puede destruirla es la misma humanidad. Comenta sonriendo: gracias, hermano. La humanidad no necesita desaparecer. Necesita recordar que son una raza. Necesita madurar. Tiene muchas características positivas. Su perseverancia, su fuerza frente a las crisis y una inteligencia que necesitan desarrollar. Se abrazaron fuertemente, corrieron hasta lágrimas. Nos vemos el próximo siglo. Ese año en China se desató un virus que puso todo el planeta de cabeza, relegando a toda la humanidad a sus casas, como al principio, cuando ni siquiera salíamos de la cueva. Gracias. Espero que le haya gustado este cuento. Con esto terminamos la tertulia. Quiero decirle a la gente que quiera cooperar con nuestro amigo que se le quemó la casa, me depositan en la cuenta mía o en la cuenta Ruth y yo se lo hago llegar. Yo creo que voy a ir el miércoles que hay feria a verlo. Y bueno, que tengan una excelente semana. Espero que les haya gustado el cuento. Está en el plaquete de Quimera y buenas noches. Sin cama.